La higuera es una de las plantas más simbólicas en la Biblia, apareciendo en diversos momentos clave que nos enseñan lecciones profundas sobre la fe, la renovación y, en ocasiones, el juicio. Desde su mención en el Jardín del Edén hasta las parábolas de Jesús, la higuera es mucho más que un simple árbol. Representa la conexión entre lo divino y lo terrenal, mostrando cómo lo natural puede tener un profundo significado espiritual. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué realmente representa la higuera en la Biblia? ¿Qué nos dice sobre los planes de Dios para su pueblo? En este video, exploraremos la verdad detrás del simbolismo de la higuera, su importancia espiritual y su conexión con las enseñanzas bíblicas que siguen siendo relevantes hoy en día. La higuera es una de las plantas más antiguas mencionadas en la Biblia, con una presencia significativa en la cultura y la historia de Israel. Aparece en diversos momentos y contextos, desde el primer relato en Génesis, donde las hojas de higuera son utilizadas por Adán y Eva para cubrir su desnudez después de la caída, hasta su simbología en los textos proféticos y, por supuesto, en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Cada mención de la higuera tiene un propósito profundo, a menudo revelando lecciones sobre la obediencia, la fe y la relación entre el ser humano y Dios. La higuera en la Biblia está ligada a la idea de la pureza, la sanación y, en ocasiones, el juicio. En el Antiguo Testamento, los profetas la utilizaron como un símbolo de la nación de Israel, reflejando tanto la prosperidad espiritual como la decadencia del pueblo. En varias ocasiones, la higuera es vista como un árbol que da frutos cuando la relación con Dios es fructífera, pero también es un símbolo de juicio cuando no se da fruto. Esto es especialmente claro en la parábola de la higuera estéril, donde Jesús advierte a los que no muestran fruto espiritual de las consecuencias de la falta de arrepentimiento. Pero el simbolismo de la higuera no se detiene ahí. A lo largo de las Escrituras, la higuera también representa esperanza y renovación. En la enseñanza de Jesús sobre la higuera y sus ramas que se ponen verdes cuando se acerca el tiempo del reino de Dios, vemos un símbolo de restauración y la promesa de un futuro lleno de vida y bendición para aquellos que se alinean con la voluntad de Dios. Este simbolismo es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos, pues nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y sobre la manera en que vivimos nuestra fe. Este video tiene como objetivo desentrañar las capas de significado que encierra la higuera en la Biblia. Analizaremos sus menciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, comparando sus roles simbólicos y explorando cómo estas enseñanzas siguen siendo aplicables en nuestra vida diaria. Desde las advertencias de Jesús hasta la conexión con la nación de Israel, descubriremos cómo la higuera habla a nuestra vida espiritual hoy en día. A lo largo de este recorrido, entenderás que la higuera no es solo una planta, sino un emblema profundo de la relación entre lo humano y lo divino, y cómo esta planta, aparentemente simple, sigue teniendo lecciones poderosas que enseñarnos. Quédate con nosotros hasta el final del video, ya que al hacerlo descubrirás una nueva perspectiva sobre la higuera, una que te ayudará a comprender mejor tu propia fe y tu conexión con el plan divino. No querrás perderte la sabiduría que esta planta tiene para ofrecernos. La higuera ocupa un lugar singular en la Biblia, apareciendo desde los primeros capítulos del Génesis y manteniendo una presencia simbólica a lo largo de las Escrituras. Su primera mención ocurre en el relato del Jardín del Edén, donde Adán y Eva, al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se dan cuenta de su desnudez, y en un intento de cubrir su vergüenza, cosen hojas de higuera para hacerse delantales. Este gesto aparentemente sencillo trasciende su función práctica y adquiere un significado espiritual profundo. Las hojas de higuera representan el primer intento humano
de enfrentar las consecuencias del pecado por medios propios, un símbolo de la separación entre Dios y la humanidad tras la caída. El uso de las hojas de higuera como una cubierta improvisada es más que un detalle anecdótico. Refleja la insuficiencia de las acciones humanas para abordar el problema del pecado y la necesidad de una intervención divina. En este sentido, las hojas de higuera no solo cubren el cuerpo físico, sino que también simbolizan los esfuerzos limitados de las personas para enfrentar su vulnerabilidad espiritual. Este primer encuentro con la higuera en la Biblia marca el inicio de un tema recurrente, donde la planta se utiliza para transmitir lecciones espirituales sobre la relación entre Dios y la humanidad. A medida que la narrativa bíblica avanza, la higuera aparece como un símbolo de provisión, prosperidad y juicio. En la cultura del antiguo Oriente Próximo, la higuera era un árbol esencial para la vida cotidiana, proporcionando alimento, sombra y recursos materiales. Su fruto, dulce y abundante, era un símbolo de bendición divina, mientras que una higuera estéril o destruida representaba desolación y castigo. Esta dualidad en el simbolismo de la higuera se refleja en varias partes del Antiguo Testamento, donde su estado físico a menudo se utiliza como una metáfora del estado espiritual del pueblo de Israel. En el libro de Miqueas se describe un tiempo de paz y abundancia en el que cada persona se sentará bajo su vid y su higuera, representando una vida de seguridad y provisión en comunión con Dios. Esta imagen refuerza la asociación de la higuera con la prosperidad y la tranquilidad, pero también apunta a una relación espiritual saludable entre el pueblo y su Creador. Sin embargo, esta prosperidad no está garantizada. En varios textos proféticos, la higuera es usada como un símbolo de advertencia. Los profetas Jeremías y Joel, por ejemplo, mencionan la destrucción de las higueras como un signo del juicio de Dios contra el pecado y la desobediencia. En estos casos, la pérdida de las higueras sirve como un recordatorio de que las bendiciones de Dios no deben tomarse a la ligera. Jeremías utiliza una metáfora con dos cestas de higos, una buena y otra mala, para describir el estado espiritual del pueblo de Israel. Los higos buenos representan a aquellos que permanecen fieles a Dios, mientras que los higos malos simbolizan a quienes se han apartado de Él. Este contraste no solo refuerza la idea de la higuera como un símbolo de la vida espiritual, sino que también resalta la importancia de dar fruto espiritual, un tema que continuará siendo relevante en el Nuevo Testamento. En el libro de Oseas, la higuera aparece nuevamente como un símbolo de la relación entre Dios e Israel. Dios compara a su pueblo con los primeros frutos de una higuera en su primera temporada, mostrando un profundo aprecio por la nación que Él ha elegido y cuidado. Esta imagen enfatiza tanto el valor de Israel ante los ojos de Dios, como la expectativa de que el pueblo produzca frutos espirituales como respuesta a su amor y provisión. Sin embargo, cuando Israel no da esos frutos, la higuera se convierte en un símbolo de juicio y advertencia, recordando que la relación con Dios implica tanto bendiciones como responsabilidades. El profeta Joel también utiliza la higuera como parte de su descripción de un juicio divino en forma de una plaga de langostas que devasta la tierra. En su relato, las higueras son destruidas junto con otros cultivos, lo que simboliza la gravedad de la desobediencia del pueblo y la necesidad de arrepentimiento. La imagen de una higuera desolada evoca no solo pérdida material, sino también una pérdida espiritual, ya que representa el alejamiento de la protección y las bendiciones de Dios. La higuera no solo tiene importancia simbólica, sino también práctica, lo que contribuye a su prominencia en los textos bíblicos. En una sociedad agraria como la de Israel, la higuera era una fuente esencial de alimento y sustento. Su fruto,
fácil de cultivar y altamente nutritivo, era un símbolo de estabilidad y abundancia. Esta conexión con la vida cotidiana hacía que la higuera fuera una metáfora poderosa para enseñar lecciones espirituales. Una higuera saludable era una imagen de prosperidad y cumplimiento del pacto con Dios, mientras que una higuera seca o sin frutos representaba fracaso espiritual y ruptura de la relación con el Creador. Además, el ciclo de vida de la higuera, con sus estaciones de crecimiento y fructificación, refleja la naturaleza cíclica de la vida espiritual. Al igual que la higuera necesita condiciones adecuadas para dar fruto, los creyentes necesitan nutrir su relación con Dios para florecer espiritualmente. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual subraya la importancia de permanecer en comunión con Dios y buscar su dirección en cada aspecto de la vida. Desde su primera aparición en el Génesis hasta su uso en los libros proféticos, la higuera en la Biblia es mucho más que un árbol. Representa el estado espiritual del pueblo de Dios, sus bendiciones y advertencias, y la esperanza de restauración y renovación. A través de su simbolismo, la higuera nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra disposición para dar frutos espirituales en respuesta a su amor y gracia. Su presencia constante en las Escrituras nos recuerda que, así como una higuera florece bajo las condiciones adecuadas, nuestras vidas pueden florecer cuando permanecemos arraigados en la voluntad de Dios. Este mensaje de la higuera, tan antiguo como las Escrituras mismas, sigue resonando hoy en día como un llamado a la fe, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. La higuera ocupa un lugar destacado como símbolo en la Biblia, especialmente en relación con la nación de Israel. A lo largo de las Escrituras, se utiliza para representar el estado espiritual del pueblo elegido por Dios, reflejando su relación con Él, su fidelidad o su rebelión, y las consecuencias que resultan de estas elecciones. Este simbolismo profundo nos ofrece valiosas lecciones espirituales sobre el crecimiento, la fe y la restauración. Enseñanzas que siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy. En el antiguo Israel, la higuera era un símbolo de abundancia y bendición divina. Su fruto dulce y abundante y su frondosa sombra eran señales de una vida próspera y pacífica, a menudo relacionadas con el cumplimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Los profetas emplearon la imagen de la higuera para ilustrar el estado espiritual de Israel. Una higuera floreciente representaba un tiempo de obediencia y favor divino, mientras que una higuera seca o sin fruto era un poderoso recordatorio de juicio y un llamado al arrepentimiento. Esta dualidad convierte a la higuera en un símbolo eficaz para comunicar los mensajes divinos a lo largo de las Escrituras. El profeta Oseas ofrece una de las imágenes más conmovedoras de la higuera como símbolo de Israel. Al describir la relación de Dios con su pueblo, Oseas compara a Israel con los primeros frutos de una higuera en su primera cosecha, destacando cuán especial y precioso era el pueblo para Dios. Esta metáfora refleja el cuidado y la atención de Dios hacia su nación elegida, pero también resalta la expectativa de fidelidad y de dar frutos espirituales en respuesta a su amor y provisión. Sin embargo, cuando Israel falla en producir estos frutos, la higuera se convierte en un símbolo de desilusión y advertencia, recordando que con el privilegio de ser el pueblo de Dios, también vienen responsabilidades. En el libro de Jeremías, la higuera aparece como una herramienta para revelar la condición espiritual del pueblo. Jeremías presenta una visión de dos cestas de higos, una con higos buenos y otra con higos malos. Los higos buenos representan a los fieles que permanecen leales a Dios, mientras que los higos malos simbolizan a quienes se han apartado de Él y han elegido caminos de idolatría y desobediencia. Esta visión subraya la importancia de la fidelidad
y la necesidad de dar fruto espiritual, una idea que continúa siendo fundamental en la enseñanza bíblica. También refleja la realidad del juicio divino, donde las decisiones espirituales de las personas tienen consecuencias claras y eternas. El profeta Joel también utiliza la imagen de la higuera para advertir al pueblo sobre los efectos devastadores del juicio divino. Describe una plaga de langostas que destruye los campos y las higueras, simbolizando la desolación espiritual y física que resulta de la rebelión contra Dios. Sin embargo, el mensaje de Joel no se queda en el juicio. También ofrece esperanza al hablar de la restauración que Dios traerá cuando su pueblo se arrepienta y regrese a Él. La restauración de las higueras, junto con los demás cultivos, simboliza el renacimiento espiritual y la renovación del pacto entre Dios e Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma el simbolismo de la higuera en sus enseñanzas y parábolas, utilizando este árbol para transmitir mensajes profundos sobre la fe, el juicio y la preparación espiritual. Una de las parábolas más conocidas es la de la higuera estéril, donde un hombre encuentra una higuera que no ha dado fruto durante 3 años y ordena cortarla. Sin embargo, el viñador intercede, pidiendo más tiempo para cuidarla y fertilizarla, con la esperanza de que produzca fruto. Esta parábola es un poderoso recordatorio de la paciencia y la misericordia de Dios, quien da oportunidades para el arrepentimiento y el crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, subraya que estas oportunidades no son ilimitadas y que la falta de fruto eventualmente trae consecuencias. Otra escena notable involucra a Jesús maldiciendo una higuera por no tener fruto, a pesar de que no era la temporada de los higos. Este acto, que puede parecer extraño a primera vista, tiene un profundo significado simbólico. Representa el juicio sobre la falta de fe y la hipocresía, especialmente entre los líderes religiosos de su tiempo, quienes no guiaban al pueblo hacia una relación verdadera con Dios. La higuera que se seca, tras ser maldecida, se convierte en una advertencia visual sobre los peligros de la esterilidad espiritual y la importancia de una fe genuina que produzca frutos visibles. Jesús también utiliza la higuera para enseñar sobre la preparación para los tiempos finales. En el discurso del Monte de los Olivos, compara la señal de la proximidad del reino de Dios con las ramas tiernas de una higuera que brotan al acercarse el verano. Esta enseñanza invita a los creyentes a estar atentos y vigilantes, reconociendo las señales de los tiempos y viviendo en una fe activa y comprometida. La higuera, en este contexto, simboliza la necesidad de estar espiritualmente preparados para el cumplimiento del plan de Dios. La higuera, como símbolo de Israel, no solo refleja la relación histórica del pueblo con Dios, sino que también ofrece lecciones aplicables a la vida espiritual de cualquier creyente. Su dualidad como signo de bendición y juicio resalta la importancia de una vida que produce frutos espirituales. Una higuera floreciente nos recuerda que el crecimiento espiritual y la prosperidad son posibles cuando permanecemos en la voluntad de Dios. Por el contrario, una higuera seca o estéril nos desafía a examinar nuestra fe y nuestra disposición para responder a su llamado. Para Israel, la higuera era un recordatorio constante de su identidad como pueblo elegido de Dios y de las expectativas que esto conllevaba. Representaba tanto las promesas de bendición como las advertencias de juicio. Para los creyentes actuales, la higuera sigue siendo un símbolo poderoso de la necesidad de cultivar una fe viva y fructífera. Nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad de vivir una vida que refleje su carácter y propósito. El simbolismo de la higuera también ofrece esperanza, recordándonos que Dios es un Dios de restauración. Así como prometió renovar a Israel cuando el pueblo se volviera a Él,
también promete restaurar nuestras vidas cuando nos arrepentimos y buscamos su guía. La higuera, con sus ciclos de vida y fruto, nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso continuo que requiere cuidado, paciencia y compromiso. Nos anima a confiar en que, bajo la dirección de Dios, podemos florecer incluso en medio de los desafíos. La higuera, como símbolo de Israel, nos invita a considerar nuestra propia condición espiritual. ¿Estamos dando los frutos que demuestran una relación genuina con Dios? ¿Estamos respondiendo a su cuidado con fidelidad y obediencia? Estas preguntas son tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. A través de este símbolo antiguo, somos desafiados a buscar una conexión más profunda con Dios, confiando en sus promesas y esforzándonos por vivir vidas que lo honren. La higuera nos recuerda la necesidad de permanecer arraigados en su amor y verdad, produciendo frutos que glorifiquen su nombre y reflejen su propósito en el mundo. La higuera ocupa un lugar prominente en el Nuevo Testamento como símbolo en las parábolas y enseñanzas de Jesús, transmitiendo lecciones profundas sobre la fe, la fertilidad espiritual, el arrepentimiento y el juicio divino. A través de su uso de la higuera, Jesús comunica mensajes claros y poderosos sobre la relación entre Dios y su pueblo, destacando la importancia de vivir una vida que produzca frutos espirituales tangibles. Este árbol, tan común en la región, se convierte en una herramienta narrativa que conecta el mundo cotidiano de sus oyentes con las verdades eternas del reino de Dios. Una de las parábolas más significativas relacionadas con la higuera es la del árbol estéril. En esta historia, un hombre planta una higuera en su viñedo y tras 3 años de buscar frutos sin éxito, decide cortarla. Sin embargo, el viñador intercede, pidiendo 1 año más para cuidar el árbol, fertilizarlo y darle una última oportunidad de dar frutos. Si después de ese tiempo sigue sin producir, entonces será cortado. Este relato encapsula tanto la paciencia como la justicia de Dios. El dueño del viñedo representa la justicia divina, que espera resultados de aquello que ha sido cultivado con cuidado. Por otro lado, el viñador simboliza la misericordia de Dios, que da oportunidades adicionales para el arrepentimiento y el crecimiento. Sin embargo, la parábola no oculta la realidad de que estas oportunidades no son ilimitadas. El árbol debe cumplir su propósito, y si no lo hace, enfrentará las consecuencias de su esterilidad. La lección central es clara. Cada persona tiene una responsabilidad espiritual de dar frutos que reflejen una vida alineada con la voluntad de Dios. Otro momento notable en el ministerio de Jesús, relacionado con la higuera, es el episodio en el que maldice un árbol por no tener frutos. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús se acerca a una higuera cubierta de hojas pero sin fruto, y pronuncia una maldición sobre ella, tras lo cual el árbol se seca. Este acto, a primera vista, puede parecer extraño, especialmente porque no era la temporada de higos, pero su significado es profundamente simbólico. La higuera, con su apariencia de salud y vitalidad, representa la hipocresía espiritual, donde hay una apariencia externa de fe, pero falta de sustancia interior. Este evento es una advertencia directa, especialmente para los líderes religiosos de la época, quienes proyectaban una imagen de rectitud, pero carecían de verdadera devoción y justicia. La higuera marchita se convierte en un recordatorio visual de las consecuencias de vivir una vida vacía de frutos espirituales. Más allá de este juicio, también señala la necesidad de autenticidad en la fe y el peligro de basar la vida espiritual en apariencias externas en lugar de una conexión genuina con Dios. El contexto en el que ocurre este episodio es significativo, ya que sucede durante la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión. Este acto puede interpretarse como un comentario sobre el estado espiritual de Israel, particularmente en relación con su liderazgo religioso.
Jesús había encontrado un pueblo que, aunque elegido por Dios para ser una luz para las naciones, estaba fallando en cumplir su propósito debido a su rechazo del mensaje de arrepentimiento y renovación que él predicaba. La higuera maldecida simboliza este fracaso y actúa como una advertencia sobre las consecuencias de no abrazar el llamado divino a producir frutos espirituales. En otro momento, Jesús utiliza la higuera para enseñar sobre la preparación para los tiempos finales. En el discurso del Monte de los Olivos, compara la señal de los últimos días con las ramas tiernas de una higuera que brotan al acercarse el verano. De manera similar, ciertos eventos en el mundo señalarán la proximidad del reino de Dios. Esta enseñanza invita a los creyentes a permanecer atentos, vigilantes y espiritualmente preparados, conscientes de que el cumplimiento del plan de Dios es inevitable. La higuera, en este caso, sirve como una metáfora del discernimiento espiritual necesario para interpretar los tiempos y vivir en un estado de expectativa activa. La higuera no solo es un símbolo de juicio, sino también de esperanza y restauración en las enseñanzas de Jesús. La parábola del viñador que intercede por el árbol muestra que Dios no abandona a su pueblo fácilmente. La paciencia divina se extiende a quienes están dispuestos a arrepentirse y transformar sus vidas. Así como el viñador dedica tiempo y esfuerzo para revitalizar la higuera, Dios trabaja en la vida de los creyentes, ofreciendo oportunidades para el crecimiento y la renovación espiritual. Esta imagen es un reflejo del corazón misericordioso de Dios, que no desea la destrucción, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a una vida fructífera. Las lecciones que Jesús extrae de la higuera también reflejan la realidad del crecimiento espiritual. Tal como una higuera requiere condiciones adecuadas, cuidado constante y tiempo para producir frutos, la vida espiritual demanda intencionalidad, perseverancia y dedicación. Jesús utiliza esta imagen para recordar a sus seguidores que la fe no es estática, sino un proceso dinámico que requiere esfuerzo continuo. Los ciclos de la higuera, con sus estaciones de crecimiento y fructificación, sirven como un paralelismo de los altibajos de la vida espiritual, subrayando que el verdadero crecimiento se logra a través de la constancia y la dependencia de Dios. Más allá de su contexto inmediato, el simbolismo de la higuera en las enseñanzas de Jesús tiene implicaciones universales y atemporales. Desafía a los creyentes a reflexionar sobre su vida espiritual y preguntarse si están produciendo los frutos que reflejan una relación auténtica con Dios. También proporciona consuelo al recordar que Dios es paciente y ofrece tiempo para la transformación. Sin embargo, esta paciencia no debe ser tomada a la ligera, ya que la higuera estéril nos advierte de las consecuencias de no cumplir con las expectativas divinas. La higuera, como símbolo recurrente en el Nuevo Testamento, representa la tensión entre la justicia y la misericordia, entre el juicio y la esperanza. En las parábolas y acciones de Jesús, este árbol sirve como un recordatorio constante de que la vida espiritual no es solo una cuestión de apariencia, sino de fruto genuino que beneficia a los demás y glorifica a Dios. Es un llamado a la autenticidad, a la transformación y al compromiso con una fe viva y activa. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús relacionadas con la higuera, los creyentes son invitados a examinar su propia condición espiritual y a buscar una conexión más profunda con Dios, confiando en su gracia para crecer y florecer en su presencia. La higuera nos habla de las realidades del reino de Dios, recordándonos que estamos llamados a ser árboles fructíferos, testigos vivos de la bondad, la misericordia y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. La higuera es un símbolo profundo y multifacético en la Biblia, representando temas de purificación,
fe y esperanza. A lo largo de las Escrituras, este árbol trasciende su condición natural para convertirse en una poderosa metáfora de la relación entre Dios y la humanidad. Su simbolismo ofrece lecciones espirituales atemporales sobre el crecimiento, la restauración divina y la esperanza que se encuentra en una vida de fe. Examinar el simbolismo de la higuera en estos contextos revela verdades fundamentales sobre la conexión entre lo humano y lo divino. Uno de los primeros significados simbólicos de la higuera en la Biblia está relacionado con la purificación. En el libro del Génesis, después de que Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido, se dan cuenta de su desnudez y cosen hojas de higuera para cubrirse. Este acto no es solo una respuesta práctica, sino también un reflejo simbólico del intento humano de enfrentar el pecado y la vergüenza por medios propios. Las hojas de higuera representan el deseo innato de la humanidad de buscar purificación y restauración, aunque este esfuerzo es insuficiente sin la intervención divina. Este relato inicial establece la higuera como un símbolo de la necesidad de reconciliación espiritual y subraya la incapacidad humana de alcanzar la verdadera pureza por sí sola. A lo largo de las Escrituras, la purificación continúa siendo un tema recurrente vinculado a la higuera. En los libros proféticos, la higuera se menciona con frecuencia en el contexto de la bendición y el juicio divinos. Un árbol floreciente y lleno de fruto es una señal de la bendición de Dios y de una relación correcta con Él. Por el contrario, una higuera marchita o estéril representa juicio, desobediencia y la necesidad de arrepentimiento. Por ejemplo, el profeta Joel describe una plaga de langostas que destruye las higueras junto con otros cultivos, simbolizando las consecuencias del pecado de Israel. Sin embargo, también habla de la restauración que sigue al arrepentimiento, cuando las higueras volverán a dar fruto y la tierra será renovada. Esta dualidad refuerza la idea de que la purificación espiritual es necesaria para experimentar una renovación auténtica y para vivir en comunión con Dios. El tema de la fe también está profundamente entrelazado con el simbolismo de la higuera, especialmente en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. La higuera a menudo sirve como una medida de la fidelidad y la fructificación espiritual. En la parábola de la higuera estéril, un hombre busca frutos en un árbol que ha plantado, pero no encuentra ninguno después de varios años. Frustrado, ordena que se corte el árbol, pero el viñador intercede, pidiendo más tiempo para cuidarlo y fertilizarlo con la esperanza de que produzca fruto. Esta historia ilustra la expectativa de Dios de que su pueblo dé frutos espirituales como evidencia de una relación genuina con Él. Al mismo tiempo, muestra la paciencia de Dios, quien da oportunidades adicionales para el arrepentimiento y el crecimiento espiritual. Sin embargo, la parábola también es un recordatorio claro de que estas oportunidades no son ilimitadas y que la fe debe manifestarse en acciones y frutos visibles. Otro ejemplo significativo del simbolismo de la higuera en relación con la fe se encuentra en el episodio en el que Jesús maldice a una higuera que no tiene fruto, a pesar de estar cubierta de hojas. Aunque no era la temporada de higos, el acto tiene un profundo significado simbólico. La higuera, con su apariencia de salud y vitalidad, representa a aquellos que muestran una fachada de fe, pero carecen de una conexión espiritual verdadera. La maldición de la higuera es una advertencia directa contra la hipocresía y la esterilidad espiritual. Este evento destaca la importancia de la autenticidad en la fe y subraya que no basta con aparentar devoción. Es necesario que la fe produzca frutos que beneficien a los demás y honren a Dios. La higuera marchita se convierte en un recordatorio visual de las consecuencias de una vida que no refleja un compromiso genuino con la voluntad divina. La higuera
también simboliza esperanza y restauración, ofreciendo un mensaje de fidelidad divina incluso frente al fracaso humano. En varias ocasiones, las Escrituras presentan la imagen de una higuera floreciente como un símbolo de las bendiciones de Dios y de la promesa de renovación. El profeta Miqueas describe un tiempo de paz y seguridad en el que cada persona se sentará bajo su vid y su higuera, una imagen que refleja el cumplimiento de las promesas divinas y la vida en armonía con Dios. Este cuadro idílico simboliza la esperanza de un futuro en el que el pueblo de Dios disfrutará de su favor, libre de conflictos y preocupaciones. Jesús también utiliza la higuera para enseñar sobre la esperanza en el contexto de los tiempos finales. En el discurso del Monte de los Olivos, compara la llegada del verano con las ramas tiernas de una higuera que brotan. Así como el brote de las hojas indica la cercanía del verano, ciertos eventos señalarán la proximidad del reino de Dios. Esta enseñanza anima a los creyentes a permanecer atentos y a vivir con expectación, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo perfecto. El brote de las hojas de la higuera es un recordatorio visual de que el plan divino está en marcha y de que la esperanza en las promesas de Dios nunca es en vano. El simbolismo de la higuera también se conecta con la restauración tras el juicio. En el libro de Oseas, Dios describe su relación con Israel utilizando la imagen de la higuera. Habla de encontrar a Israel como el fruto temprano de una higuera en su primera temporada, destacando el valor que tiene su pueblo para él. Aunque Israel había caído en la desobediencia, Dios promete restaurar a la nación cuando se vuelva a él. Esta imagen de la higuera floreciente después de un periodo de desolación simboliza la esperanza y la fidelidad de Dios para con su pueblo, incluso cuando ellos han fallado. Los ciclos de crecimiento y fructificación de la higuera también reflejan las etapas de la vida espiritual. Al igual que una higuera requiere condiciones adecuadas, cuidado y tiempo para dar fruto, el crecimiento espiritual es un proceso que demanda intencionalidad y perseverancia. Las estaciones de poda y dormancia pueden parecer improductivas, pero son esenciales para que el árbol prospere en el futuro. Esta metáfora resalta la realidad de que el camino espiritual incluye desafíos y periodos de espera, pero también la certeza de que, bajo el cuidado de Dios, el fruto llegará en el momento indicado. La higuera, como símbolo en la Biblia, es un recordatorio profundo del carácter de Dios y de sus expectativas para su pueblo. Habla de su deseo de purificar a su pueblo, de su llamado a la fe auténtica y de su promesa de esperanza y restauración. La higuera desafía a los creyentes a reflexionar sobre su relación con Dios, a buscar una fe viva que produzca frutos espirituales y a confiar en su gracia para crecer y florecer. Al mismo tiempo ofrece consuelo, al recordar que Dios es paciente y fiel, siempre dispuesto a restaurar a aquellos que regresan a Él con un corazón arrepentido. El simbolismo de la higuera es una ventana a las verdades espirituales que trascienden el tiempo y la cultura. Desde su asociación con la purificación hasta su conexión con la fe y la esperanza, la higuera invita a los creyentes a abrazar una vida de autenticidad, transformación y confianza en las promesas de Dios. En su rica simbología, la higuera continúa siendo una fuente de inspiración y guía, apuntando a la belleza y la profundidad de una vida enraizada en la fe y en la conexión con lo divino. La higuera ha sido un símbolo poderoso y versátil a lo largo de la historia, destacándose no solo por sus usos prácticos, sino también por los profundos significados culturales y espirituales que representa. Su presencia en diversas civilizaciones ha dejado una huella significativa, convirtiéndola en una planta que trasciende el ámbito natural para reflejar aspectos esenciales de la vida humana, desde la supervivencia hasta la conexión espiritual.
A través de los siglos, la higuera ha sido valorada como fuente de alimento, recurso medicinal y símbolo de abundancia, protección y resiliencia. Originaria de la región del Mediterráneo y partes del oeste de Asia, la higuera, conocida científicamente como Ficus carica, ha sido cultivada desde tiempos antiguos debido a su capacidad para crecer en suelos áridos y climas adversos. Esta adaptabilidad hizo que fuera una de las primeras plantas domesticadas por el ser humano. Su fruto, rico en azúcares naturales y nutrientes esenciales, era un alimento básico en las dietas de las civilizaciones antiguas, ya que proporcionaba energía y podía almacenarse durante largos periodos de tiempo al ser secado. Además de su valor alimenticio, la higuera ofrecía múltiples beneficios prácticos. Sus hojas se usaban para envolver alimentos y en ceremonias, mientras que su madera ligera y flexible tenía aplicaciones tanto domésticas como rituales. En el antiguo Egipto, la higuera era altamente valorada tanto por su utilidad práctica como por su simbolismo espiritual. Los egipcios la consideraban un regalo divino y asociaban su fruto con la fertilidad y la vida. Las higueras aparecían en ofrendas a los dioses, y su fruta era colocada en tumbas como provisión para la vida después de la muerte. Además, se creía que los higos poseían propiedades medicinales y eran empleados para tratar diversos males, desde problemas digestivos hasta infecciones. Esta combinación de funcionalidad y simbolismo hizo que la higuera ocupara un lugar central en las tradiciones y mitologías egipcias. En la antigua Grecia, la higuera también gozaba de un estatus destacado. Era considerada sagrada y estaba asociada con el dios Dionisio, símbolo de la fertilidad, el vino y la abundancia. Los griegos cultivaban higueras extensivamente y promovían su consumo por sus beneficios nutricionales. Además, los higos eran vistos como un alimento de sabiduría. Incluso el filósofo Platón elogió sus propiedades como un alimento ideal para el cuerpo y la mente. Más allá de su uso práctico, la higuera tenía un lugar importante en la cultura y el arte griego, siendo un símbolo de conocimiento, crecimiento personal y conexión con lo divino. El Imperio Romano continuó esta tradición al incorporar la higuera en su vida cotidiana y en sus mitos fundacionales. Según la leyenda, la loba que cuidó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, los encontró bajo una higuera. Este relato convirtió al árbol en un símbolo de protección divina y conexión con los orígenes de la ciudad. Los romanos cultivaban higueras en todo su vasto imperio, valorando tanto su fruta como sus aplicaciones en la medicina y la perfumería. También utilizaban la higuera como un emblema de prosperidad, estabilidad y continuidad, reflejando su capacidad para nutrir tanto al cuerpo como al espíritu. En la historia bíblica, la higuera es una de las plantas más mencionadas, subrayando su importancia cultural y espiritual en el antiguo Israel. Su fruto era un alimento básico y su sombra proporcionaba refugio en un clima cálido. La higuera era vista como un símbolo de paz, prosperidad y bendición divina. La imagen de cada persona sentada bajo su vid y su higuera era una expresión poética de seguridad y abundancia en la narrativa bíblica. Además de su papel en la vida cotidiana, la higuera adquirió un significado espiritual más profundo, sirviendo como metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. Su capacidad para florecer y dar fruto representaba el estado espiritual del pueblo, mientras que su esterilidad se asociaba con el juicio y la necesidad de arrepentimiento. En la India, la higuera también desempeñó un papel central en las tradiciones culturales y espirituales. La especie conocida como el árbol banyano, un tipo de higuera, es sagrada en las religiones hindú y budista. Este árbol se considera un símbolo de sabiduría, longevidad y refugio. Sus ramas y raíces aéreas crean un vasto refugio que representa protección y estabilidad.
En el Ayurveda, un sistema tradicional de medicina india, los frutos, hojas y corteza de la higuera se han utilizado durante siglos para tratar diversos problemas de salud, desde heridas hasta trastornos internos. Su papel espiritual se extiende a su asociación con el equilibrio y la armonía, conceptos fundamentales en las enseñanzas filosóficas y espirituales de la región. El simbolismo de la higuera trasciende los límites geográficos y culturales, conectando con temas universales como la vida, la fertilidad y la resiliencia. Su capacidad para crecer en condiciones difíciles y producir fruto incluso en suelos pobres se convirtió en una metáfora de la fortaleza y la renovación. Muchas culturas incorporaron la higuera en sus rituales y tradiciones como un emblema de abundancia y protección. En contextos espirituales, su fruto dulce y nutritivo se asociaba con la provisión divina, mientras que su sombra servía como un recordatorio de la paz y la seguridad que se encuentran bajo el cuidado de Dios o de los dioses. El impacto cultural de la higuera también se refleja en el arte, la literatura y la arquitectura. Desde frescos en templos egipcios hasta representaciones en mosaicos romanos, la higuera ha sido un motivo constante en la expresión artística. En la literatura, su presencia se utiliza a menudo para simbolizar crecimiento, sabiduría y transformación. Su mención en textos religiosos como la Biblia, el Corán y otros escritos sagrados resalta su papel como un puente entre el mundo material y el espiritual. El legado de la higuera continúa en la actualidad, tanto en su uso práctico como en su simbolismo duradero. Su resistencia y capacidad para prosperar la convierten en un recordatorio de la conexión entre la humanidad y la naturaleza, destacando la importancia de vivir en armonía con el mundo natural. La higuera sigue siendo un símbolo de abundancia y renovación, invitando a reflexionar sobre cómo las lecciones del pasado pueden guiar nuestras vidas hacia un futuro más equilibrado y conectado. A lo largo de la historia, la higuera ha servido como un símbolo de vida, esperanza y resiliencia, reflejando tanto las necesidades físicas como las aspiraciones espirituales de las civilizaciones. Su rica historia cultural y espiritual la convierte en un testimonio de la conexión intrínseca entre el ser humano y el entorno que lo rodea. La higuera, con su fruto dulce y su sombra protectora, sigue siendo un emblema de la abundancia de la naturaleza y de las verdades espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. La higuera sigue siendo un símbolo profundo y relevante en la espiritualidad contemporánea, representando valores como la resiliencia, el crecimiento personal y la conexión con lo divino. Aunque su simbolismo tiene raíces en antiguas tradiciones y textos sagrados, hoy en día ha sido reinterpretado para adaptarse a un contexto moderno en el que las personas buscan equilibrio, significado y una relación más consciente con el mundo natural. La higuera, con su capacidad para prosperar en condiciones adversas y su generosidad al ofrecer frutos, se ha convertido en un emblema de transformación personal, armonía y esperanza. En la espiritualidad actual, la higuera es vista como un símbolo de crecimiento y renovación. Este árbol, conocido por sus ciclos naturales de dormancia y fructificación, representa los altibajos de la vida espiritual. Al igual que la higuera necesita tiempo, cuidado y condiciones favorables para dar fruto, el desarrollo espiritual requiere paciencia, dedicación y esfuerzo consciente. Muchas personas encuentran inspiración en la capacidad de la higuera para florecer incluso en suelos áridos, viéndola como un recordatorio de que los desafíos y las dificultades pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento interno y la fortaleza. Este simbolismo resalta la importancia de la perseverancia y de confiar en los procesos naturales de la vida, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. La higuera también ha encontrado un lugar destacado en prácticas modernas de atención plena y meditación.
Su imagen, profundamente conectada con la serenidad y el equilibrio, evoca un sentido de paz que es esencial en el acelerado mundo actual. La presencia de la higuera invita a las personas a detenerse, respirar y reflexionar sobre el momento presente. Para quienes practican la meditación, la higuera sirve como un símbolo de estabilidad, ayudándoles a sentirse enraizados y conectados con la tierra mientras buscan claridad mental y emocional. Esta asociación con la calma y la introspección refleja cómo la espiritualidad contemporánea valora cada vez más el cultivo de la tranquilidad interna como un medio para alcanzar una conexión más profunda con uno mismo y con lo divino. Además de su simbolismo en el crecimiento personal, la higuera representa la provisión y el sustento, tanto en un sentido literal como espiritual. En la antigüedad, el fruto de la higuera era una fuente esencial de alimento, y esa imagen se ha trasladado al ámbito simbólico como un recordatorio de las bendiciones y los recursos que la vida ofrece. En la espiritualidad moderna, la higuera se percibe como un reflejo de la abundancia de la naturaleza y de la generosidad divina. Su capacidad para proporcionar alimento, sombra y refugio se ve como una metáfora de la manera en que las personas pueden encontrar sustento espiritual en prácticas como la oración, la meditación o los actos de servicio. Este enfoque subraya la importancia de reconocer y agradecer las bendiciones diarias, lo que fomenta un sentido de gratitud y plenitud. La creciente conciencia ambiental también ha otorgado a la higuera un nuevo significado en el contexto contemporáneo. En un mundo donde la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza son temas prioritarios, la higuera simboliza la conexión armónica entre los seres humanos y su entorno. Su capacidad para adaptarse a condiciones climáticas desafiantes la convierte en un recordatorio de la importancia de cuidar y preservar los recursos naturales. Para quienes integran la espiritualidad con el activismo ecológico, la higuera representa un llamado a la responsabilidad ambiental y a vivir de manera consciente. Plantar y cuidar higueras se ha convertido en un acto espiritual para algunos, como una manera de honrar la creación y contribuir al bienestar del planeta y de las futuras generaciones. En el cristianismo contemporáneo, la higuera mantiene su relevancia como símbolo de fe y autenticidad espiritual. Sus menciones en los evangelios, particularmente en las parábolas y enseñanzas de Jesús, continúan siendo una fuente de inspiración para los creyentes. La higuera desafía a los cristianos a reflexionar sobre la calidad de sus vidas espirituales, preguntándose si están produciendo los frutos que reflejan una relación auténtica con Dios. Al mismo tiempo, la higuera simboliza la paciencia divina y la oportunidad de transformación. En este contexto, la higuera no solo es un recordatorio de las expectativas divinas, sino también una invitación a vivir una vida significativa, marcada por el amor, la compasión y el servicio a los demás. El simbolismo de la higuera también resuena con aquellos que exploran prácticas espirituales más amplias o alternativas. Por su asociación con la sabiduría antigua, la higuera es vista como un puente entre las enseñanzas tradicionales y las necesidades espirituales modernas. En muchas tradiciones, se considera que la higuera simboliza el conocimiento y la iluminación, inspirando a los buscadores espirituales a profundizar en su autoconocimiento y comprensión del mundo que los rodea. Su presencia en diversas narrativas sagradas la convierte en un emblema universal de la búsqueda de la verdad y del deseo de alcanzar un propósito más elevado. La higuera también tiene un lugar en los rituales y prácticas de gratitud en la espiritualidad moderna. Muchas personas la asocian con la abundancia y la provisión, usándola como un símbolo de las bendiciones presentes en sus vidas. Reflexionar sobre la capacidad de la higuera para producir frutos, incluso en las condiciones más difíciles, inspira a las personas a valorar lo que tienen y a encontrar alegría en los pequeños regalos de la vida.
Esta conexión con la gratitud promueve un enfoque más consciente y agradecido hacia la vida diaria, fortaleciendo la conexión espiritual. El papel de la higuera en la sanación holística también ha cobrado importancia en tiempos recientes. Su fruto y sus hojas, conocidos por sus propiedades curativas, simbolizan la restauración tanto física como emocional. En este contexto, la higuera es vista como un recordatorio de que el bienestar espiritual y físico están intrínsecamente conectados. Incorporar elementos simbólicos de la higuera en prácticas como la aromaterapia, la meditación o los rituales de sanación ayuda a las personas a crear un espacio de cuidado y transformación personal. La higuera sigue siendo un símbolo poderoso en la espiritualidad contemporánea porque encapsula valores y verdades universales que trascienden el tiempo. Representa la resiliencia, la capacidad de prosperar en medio de desafíos, y la generosidad de la naturaleza como un regalo divino. Ya sea a través de su papel en la meditación, su conexión con la sostenibilidad o su presencia en prácticas religiosas, la higuera invita a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar una relación más profunda con lo espiritual y con el mundo que las rodea. En su simplicidad y fortaleza, la higuera continúa siendo un emblema de crecimiento, renovación y la infinita capacidad de la humanidad para florecer en armonía con la creación. La higuera sigue siendo un símbolo vivo y poderoso de fe y esperanza, con un significado que trasciende el tiempo y las culturas. A lo largo de la historia y las escrituras, su imagen ha representado crecimiento espiritual, provisión divina y la relación constante entre la humanidad y lo divino. Su presencia, tanto en relatos antiguos como en prácticas espirituales modernas, ofrece lecciones atemporales que invitan a la reflexión, la renovación y la conexión con lo trascendente. La resiliencia de la higuera y su capacidad para prosperar en condiciones difíciles son un reflejo profundo de la esperanza. Este árbol, que da fruto incluso en suelos áridos y climas adversos, simboliza la capacidad de superar las pruebas y de encontrar fuerza en medio de la adversidad. Su ciclo natural, donde los períodos de quietud son seguidos por temporadas de abundancia, nos recuerda que las dificultades y los momentos de espera no son finales, sino parte de un proceso más grande que conduce al crecimiento y la renovación. Este mensaje es fundamental para quienes buscan esperanza en medio de los desafíos, ya que señala que incluso en los momentos más oscuros hay posibilidad de florecer y avanzar. La fe está profundamente conectada con el simbolismo de la higuera, especialmente en su representación como un árbol que debe dar fruto. En la Biblia, la higuera es una metáfora de la vida espiritual que produce resultados visibles. La parábola de la higuera estéril, donde se da tiempo adicional para que el árbol sea cuidado y pueda producir frutos, es un recordatorio de que la fe no es algo pasivo, sino una experiencia activa que debe manifestarse en acciones concretas. Al mismo tiempo, esta historia refleja la paciencia y la misericordia de Dios, quien ofrece oportunidades para el arrepentimiento y el crecimiento. Este equilibrio entre expectativa divina y gracia nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y la forma en que se traduce en nuestra vida diaria. La higuera también se asocia con la provisión divina, un aspecto que refuerza su papel como símbolo de fe y esperanza. En su sentido más práctico, la higuera ha sido una fuente de alimento y refugio para las personas a lo largo de la historia. Este sustento físico es una representación de cómo Dios provee no solo para nuestras necesidades materiales, sino también para nuestro bienestar espiritual. La higuera, con sus frutos abundantes y su sombra protectora, nos recuerda la fidelidad de Dios y su cuidado constante, incluso en las temporadas de mayor incertidumbre. Este aspecto de provisión subraya la importancia de confiar en que nuestras necesidades serán satisfechas cuando ponemos nuestra fe
en el plan divino. En la espiritualidad contemporánea, la higuera ha ampliado su significado para abarcar prácticas como la atención plena, la gratitud y la conexión con la naturaleza. Su imagen inspira a las personas a detenerse, reflexionar y apreciar las bendiciones presentes en sus vidas. En un mundo lleno de distracciones, la higuera se convierte en un recordatorio de la importancia de cultivar la calma y de reconocer el valor de los pequeños momentos. Además, su resistencia y capacidad para adaptarse a diferentes condiciones reflejan la importancia de ser flexibles y perseverantes en el camino espiritual. El simbolismo de la higuera también nos invita a considerar nuestra relación con el entorno natural. En un tiempo en que la sostenibilidad y el cuidado del planeta son esenciales, la higuera se presenta como un símbolo de equilibrio entre las necesidades humanas y el respeto por la creación divina. Plantar y cuidar higueras se convierte en un acto espiritual para quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza, honrando el regalo de la creación y recordando nuestra responsabilidad como guardianes del mundo que compartimos. Finalmente, la higuera es una representación viva de las verdades espirituales fundamentales. Nos enseña que la fe requiere acción, que la esperanza nos sostiene en los momentos difíciles y que la provisión divina está siempre presente. Su capacidad para florecer año tras año, incluso en las condiciones más adversas, es una lección poderosa sobre la resiliencia y la renovación. La higuera nos anima a confiar en que los tiempos difíciles son parte de un proceso más grande y a mantener la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. La higuera sigue siendo un símbolo que inspira a las personas a crecer, reflexionar y conectar con lo divino. Su imagen nos desafía a vivir vidas auténticas, produciendo frutos que reflejen nuestra fe y nuestro compromiso con los demás. Al mismo tiempo, nos conforta con la certeza de que somos sostenidos por la gracia y el cuidado divino. En su fortaleza y simplicidad, la higuera continúa siendo un emblema de fe y esperanza, recordándonos que, al igual que este árbol, podemos prosperar, florecer y encontrar un propósito en cada temporada de la vida.